Bueno, estamos en esta clase de repaso del módulo 4 de balances diferenciales. El contenido del módulo tiene varias cosas que ya vieron, que es un balance diferencial, que son leyes de conservación expresadas en términos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Acá se habla de partícula fluida, vamos a repasar ese concepto. También tenemos que entender un poco conceptos de cinemática, qué es una línea de corriente, qué son condiciones de contorno, cómo se resuelven las ecuaciones. Y al final vamos a dar un poco el cierre de los distintos modelos de flujo que podemos tener, en particular esos asociados a vorticidad y flujo rotacional, que están relacionados a flujo potencial, ¿sí? Estas son un poco las preguntas que deberíamos tener claras al final del módulo, de la clase de hoy o de las consultas que vaya a ver. Si alguno después quiere plantearlas en el foro, si hay algo que no le termina de cerrar, vamos a aprovechar esa instancia un poco offline para hacerlo. Entonces, el módulo anterior era balances integrales, ¿sí? Y era un análisis en el cual tomábamos un volumen de control, no sabíamos exactamente qué es lo que pasaba dentro, pero hacíamos algunas aproximaciones de lo que pasaba en las fronteras y terminábamos haciendo estas cuentas integrales en las cuales no resolvíamos realmente el integral, sino que lo que hacíamos era aproximarlas por algún valor conocido, ¿sí? Y nos permitía hacer observaciones macroscópicas, como por ejemplo, se recordarán el caso de balance integral de momento lineal, o sea, de este que está acá, que nos permitía, por ejemplo, calcular la fuerza que un codo hacía sobre un flujo que está pasando por dentro del codo, ¿no? Y estas ecuaciones integrales estaban basadas en leyes físicas de conservación de masa, momento lineal, momento angular y energía, ¿sí? También hay leyes de conservación de entropía, pero bueno, nosotros nos centramos en estas cuatro, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora si queremos saber lo que está ocurriendo adentro del volumen de control, ¿sí? Eso ya es diferente y estos balances integrales no nos dan información del campo de velocidades dentro de ese volumen de control. Entonces, tenemos que pasar a un análisis diferencial, ¿sí? Donde las observaciones siguen siendo macroscópicas porque seguimos usando un modelo de mecánica del continuo, ¿sí? No analizamos átomos, no analizamos moléculas, pero lo que sí hacemos es ya aplicar la hipótesis de que todas las propiedades físicas de la sustancia que nos interesa son funciones continuas en el espacio, ¿sí? Entonces la puedo definir puntualmente en cualquier lugar del espacio y entonces puedo definir ya ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que representen las mismas leyes físicas de conservación, pero que las expresemos en términos de ecuaciones diferenciales, con lo cual la solución va a ser un campo de velocidades, un campo de presión, un campo de fuerza de corte. Bien. Entonces, un poco en el Zengel-Simbala está esta... Aprovecho ya para este silencio para que si tienen alguna duda la planteen, ¿sí? Nos paramos, no es que esto tiene que ser totalmente expositivo. Esta imagen, que es la 9.1, no me acuerdo en qué página está, pero un poquito muestra esa comparación entre balances integrales arriba y diferenciales abajo, ¿no? En el balance integral, lo que analizamos es la globalidad de nuestro volumen de control, y en el balance diferencial lo que vamos a obtener como resultado es qué pasa localmente en cada región del flujo, ¿no? Esto que les decía, vamos a tener como solución el campo de velocidades, ¿sí? Que recuerden, de análisis o de cálculo, la definición de campo es justamente una función que para cada punto del espacio me devuelve un valor. El campo de velocidades va a ser un campo vectorial, porque la solución es el vector, en este caso B, también lo representamos como U, ¿sí? Y el campo de presiones va a ser un campo escalar, sí, porque para cada punto del espacio existe un valor escalar, presión, ¿sí? De nuevo, váyanme parando si estoy yendo muy rápido, quieren preguntar algo, no hay problema. También ya deben haber leído en algún momento esta cuestión del enfoque euleriano o el enfoque lagrangiano, ¿sí? Que ya vamos a retomar más adelante. Pero bueno, ténganlo en mente, estas ecuaciones diferenciales se pueden expresar de diferente manera en función de cuál es el elemento que quiero estudiar. Si me interesa estudiar un campo de velocidades, de presiones, lo que sea, o una partícula fluida, que ya vamos a revisar también el concepto de partícula fluida. De hecho, exactamente ahora, analizando algunas cuestiones relacionadas a cinemáticas, ¿sí? O sea, ¿qué era una partícula fluida? A ver, hago un corte, si alguno se acuerda. ¿Qué definimos como partícula fluida?
sin miedo. Después de última lo edito, no hay problema. Lo que digan, si les da vergüenza. Sería una porción del fluido que, digamos, del tamaño que a vos te conviene para estudiarlo. No sé. Bien, ¿puedo tomar, por ejemplo, una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro y decir que eso es una partícula? No, ahí sería muy grande, pero tampoco te irías a nivel molecular, digamos. O sea, bien. Un poco más, o sea, un grupo de moléculas, digamos, como tamaño. Claro, está bueno que hayas planteado eso, Franco, ¿no? Porque en realidad para nosotros no existen las moléculas. Cuando hacemos las cuentas de continuo, no existen. Las sustancias son justamente continuos, ¿sí? Entonces, una partícula fluida es un punto material, ¿sí? Entonces es infinitesimalmente pequeño. De hecho, es más chico que un átomo. Es más chico que la longitud de Planck, que es la longitud física más pequeña del universo, porque es un ente matemático, ¿sí? No tiene un correlato físico. Es un puntito exactamente definido con sus coordenadas X y Z, ¿sí? Que yo lo miro en algún momento, vamos a decir como que lo coloreo, digo, y esta es mi partícula, ¿sí? Y puedo analizar justamente ese puntito que yo coloreé, que es un ente matemático, puedo analizar cómo se mueve en el espacio, ¿sí? Y si sigo ese punto específico, lo que obtengo cuando lo voy siguiendo en el tiempo es esta línea de trayectoria, ¿sí? Y ahí entramos en uno de estos conceptos de cinemática relacionados a la perspectiva lagrangiana, ¿ok? Entonces, repasando, la perspectiva lagrangiana de análisis de balances diferenciales es cuando tomamos como elemento de análisis una partícula fluida, que es lo que se suele llamar un punto material, que no está dado solamente por la coordenada, sino que es un punto que en algún momento t estuvo en una coordenada, x y z, ¿sí? Yo detecté que era ese punto y después lo voy a seguir, ¿bien? Pero es infinitesimal, no corresponde a ninguna cantidad de materia, es un ente matemático, ¿sí? Y bueno, ya dijimos que es una línea de trayectoria, ¿no? Entonces, acá está la definición matemática de la línea de trayectoria, que justamente es el conjunto de puntos ocupados por una partícula fluida, las matemáticas, ¿sí? Durante su movimiento, y que se puede definir de esta forma, ¿no? O sea, es una función x de t que, dado una posición inicial x0, yo hago la integral de la velocidad en el tiempo y eso me da un movimiento en el espacio, ¿sí? Viendo que no me quede nadie afuera. Entonces, esta es una de los tipos de línea que son de interés. Hay otra línea también relacionada al concepto de partícula, que es esta línea de tiempo, ¿no? Que básicamente lo que dice es, bueno, si yo tomo una línea de partículas ahora, que están todas alineadas justamente así, por ejemplo, en un tiempo t igual a 0, me interesaría ver de todas esas líneas de partículas cómo se fueron moviendo en el espacio, ¿no? Entonces, tomé ese conjunto y en lugar de analizar las trayectorias, lo que analizo es cómo voy sacando fotos, ¿sí? En el tiempo t igual a t1, todas las partículas que al principio en 0 estaban acá, ahora están en esta línea, ¿sí? En el tiempo t igual a 2, esto así, y sucesivamente. Eso se suele usar en algunos experimentos donde las partículas no son ya entes matemáticos, sino que son, por ejemplo, sondas, ¿sí? Como tirar una boya en el mar y ver cómo se mueve la boya, ¿sí? O puedo tirar una hilera de boyas y ver justamente cómo se mueven todas esas hileras de boyas, ¿sí? Entonces, si cada 2 horas voy sacando fotos satelitales de cómo se fueron moviendo las boyas, lo que me definen esas boyas en cada instante de tiempo es una línea de tiempo, ¿sí? Y cada una de esas boyas tuvo una trayectoria, ¿no? Que para poder reproducirla tengo que ir comparando las sucesivas fotos entre sí, ¿no? Bien, entonces ya vimos línea de trayectoria, línea de tiempo. César, sí. Ahí en la imagen anterior me surgió una duda. En la línea de tiempo, es como que tiendo a pensar que la partícula, ponele una que esté cerca de las paredes del tubo, a medida que pasa el tiempo tiende a ir al centro, ¿o no? Bien, puede pasar eso que decís vos, puede pasar otra cosa que es directamente que no se mueva, porque acá estoy tomando una línea continua de puntos, ¿sí? Entonces no sé si después de determinado tiempo, dentro de esa línea continua, los puntos se movieron, se estiraron. A ver, trato de dibujarlo para que se entienda. Acá
uno pensaría, bueno, si yo trazo la línea horizontal, vamos a suponer que todos se movieron horizontalmente. Lo que quiere decir este gráfico es que el punto que estaba acá en el medio se movió más rápido y por eso en el tiempo T2 llegó hasta acá y el punto que estaba más cerca de la pared se mueve más lento y por eso en el tiempo T2 llegó hasta acá. ¿Sí? Esa es una forma de verlo para este problema particular. No sabemos si realmente es así, porque nosotros ahora lo que me está mostrando la imagen es una línea de tiempo. Puede pasar lo que decía Nicolás, ¿no? De que en realidad haya habido alguna partícula que estaba acá cerca de la pared y después en el tiempo voy a cambiar de color y en verde voy a hacer como si fuese una de las trayectorias que sugirió Nicolás. A principio en cero estaba acá y después con el tiempo se fue moviendo para adentro. Puede ser. Claro, es como que los rosa entonces no son partículas. ¿No es cierto? Lo rosa en la figura de acá, en la de la derecha, es el conjunto de todas las partículas en distintos instantes de tiempo. Ah, bien, bien. O sea, es como si vos superpusieses todas las fotos. No existen todas las líneas rosas al mismo tiempo. ¿Sí? La de la izquierda de todo existe en t igual a 0. Esta intermedia, que ahora la repaso con verde, existe en t igual a 1 y así. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Pasamos a la siguiente, entonces. Todo eso que estábamos hablando es la perspectiva lagrangiana. Es como que me centro en los puntos fluidos, en las partículas fluidas, ¿sí? En los puntos materiales. Ahora, yo les hablaba antes de campos, ¿sí? Es decir, dado un sistema de referencia XY, un sistema cartesiano, yo me puedo preguntar, en un determinado instante de tiempo, ¿cómo es el campo de velocidades? ¿Sí? O sea, para cada punto de ese espacio definido por XY, ¿cuánto vale la velocidad en cada punto? ¿No? Y eso ustedes lo conocen de análisis, como ya les había dicho. Ustedes escribían, por ejemplo, U igual U de X, Y. ¿Sí? Por ejemplo, y eso es igual a, vamos a suponer U chiquito, como si fuese la componente X sola. ¿Sí? Podemos decir que eso era igual a, no sé, por decir una cosa, X. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para X igual a 2, la componente horizontal de velocidad va a ser igual a 2. ¿Sí? Para X igual a menos 2, la componente va a ser menos 2. Es más o menos algo de lo que se ve acá, ¿no? A medida que me alejo del origen, por ejemplo, me alejo para la derecha, la componente horizontal de velocidad es cada vez más grande, ¿no? Y a medida que me voy para la izquierda también es más negativa. Es más grande en módulo, pero es negativo, o sea que va en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, este es un campo de velocidades, tendrá también una componente B, ¿sí? O sea, esto es un campo escalar, pero yo también podría poner el campo vectorial, y acá no tengo para escribir vector, pero básicamente lo que va a hacer es que va a ser también un vector, ¿no? Así como la posición, y puede no ser XY, puede ser X menos Y. ¿Sí? O sea, puede ser cualquier función. Podría también ser X exponencial de Y. ¿Sí? No sabemos a priori cuál es la función que describe correctamente el campo de velocidades. ¿Sí? Eso es la perspectiva euleriana. ¿Cómo vamos a saber cuál es realmente el campo solución U de XY? Planteando la ecuación de continuidad y de Navier-Stokes y resolviendo. Exactamente, resolviendo las ecuaciones diferenciales que describan mi fenómeno. ¿Sí? Hay que ver si, la ecuación de continuidad, así general, sí, vale, porque es una propiedad física, ¿no? Ahora, la ecuación de Navier-Stokes, la de momento lineal, digamos, vale bajo ciertas hipótesis, ¿no? ¿Algunos se acuerdan de las hipótesis? Tiene que ser incompresible, estacionario y con temperatura constante. O sea, no tiene que haber variación de temperatura para no incluir la energía. No sé bien cómo expresarlo. Bien, ¿alguno que se acuerde? A ver, o alguno puede agregar algo más. ¿Falta algo? Que era isotérmico. Que era isotérmico, así la viscosidad era constante. Bien, viscosidad constante. ¿Sí? Esa ya es otra hipótesis. Podría ser isotérmico y no tener velocidad constante. Viscosidad constante.
Ojo con la hipótesis de estacionario, porque Navier-Stokes no dice que tenga que ser estacionario, ¿sí? Pero bueno, volviendo un poco acá, porque ya vamos a retomar Navier-Stokes en este repaso, sí lo que quería que analicemos es esta perspectiva euleriana, que lo que tiene de bueno es que a nosotros nos permite condensar la información mucho mejor, en forma de campos, ¿sí? Y encima, matemáticamente, nos permite sacar las soluciones. O sea, ¿cómo hacía yo para saber cuál era el campo de velocidad de cada una de las partículas acá? Tendría que haber planteado, ¿qué? Las ecuaciones de Newton para cada partícula. No se puede hacer el cálculo. Ahora, de esta forma, con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, tenemos un marco matemático en el cual nos es mucho más fácil obtener estas soluciones que son campos vectoriales, escalares y demás. Y a nivel cinemática, a nivel líneas de relevancia en los experimentos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos líneas de traza y líneas de corriente. Y ahora voy a explicar cada una. En realidad, la línea de traza es algo más fácil de ver desde el punto de vista experimental, ¿sí? Pero las líneas de corriente sí, está bueno verlas con los campos. O sea, dado un campo de velocidades, las líneas de corriente son esas líneas que son tangentes al campo de velocidades en cada punto del espacio, ¿sí? Y acá podemos ver, por ejemplo, estas líneas azules, no sé si las llegan a ver en detalle, pero están en el white, o sea, lo deben haber leído. Esas líneas, cada punto que yo tome, si trazo el vector velocidad dado por el campo, me va a dar tangente, ¿sí? Esa es la definición de línea de corriente, así se define. O sea, si yo me paro acá, la velocidad tiene que ser o para allá, no sé, pero tiene que ser tangente a ese punto, ¿sí? O en realidad al revés. Un campo de velocidades define líneas de corriente, ¿sí? Porque en cada punto el campo tiene un solo valor, entonces hay una sola dirección en la cual una línea puede ser tangente, ¿sí? Y las líneas de traza, como les decía, es más fácil verlas desde el punto de vista experimental, porque pasa algo como lo que está a la derecha, ¿no? O sea, una línea de traza es básicamente la línea de humo que yo veo cuando saco una foto, ¿sí? O de tinta. Básicamente son todos los puntos que salieron en algún momento del difusor que está eyectando el humo, ¿no? O la partícula, ¿sí? Y eso es lo que se llama streak line o línea de traza. Podríamos llamarla línea de trazador, ¿no? De todas formas, se puede definir matemáticamente como el conjunto de puntos emitidos desde el mismo origen, ¿sí? O sea, son todos los X tales que tomo el X de referencia, este de acá, y integro, acá entre un tiempo de referencia, todas las velocidades que van saliendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a acumular son todos los puntos que tienen humo, ¿sí? O que tienen tinta. Y acá fíjense que a la izquierda tienen justamente una foto de los experimentos que usualmente se hacen se dicen celdas de Hill y Shaw, con un perfil aerodinámico, que esto lo van a ver en el laboratorio 1, ¿sí? ¿Alguna duda de línea de corriente, de línea de traza, perdón? No. Bien, sigo entonces. Línea de traza, para afianzar el concepto, es lo que yo veo cuando saco la foto. Todos los puntitos que tienen trazador, ¿sí? Y que están conectados en una línea. Si yo pongo varios inyectores, voy a tener varias líneas de traza, como se ve acá. ¿Bien? Ahora, la línea de corriente, como ya habíamos dicho antes, que son líneas tangentes al campo de velocidades, uno podría decir, estas son líneas de corriente. También, porque si yo saqué la foto y si el trazador siguió esta dirección es porque la velocidad en cada punto era en esa dirección. O sea que la línea de traza me quedó como una línea de corriente, ustedes me van a decir. Pero fíjense que la definición no es exactamente la misma. La definición matemática de una línea que es tangente a un campo de velocidades, y acá está hecho tridimensional, U, V, W, son las tres componentes del campo de velocidades U mayúscula, ¿sí? Esta es la definición de una línea tangente a ese campo de velocidades. Y hay un caso en el cual las dos líneas son iguales. O sea, las líneas de corriente son iguales a la línea de traza. Ese caso es el estacionario, ¿sí? Cuando en el tiempo mi campo de velocidad no cambia, entonces este v de t en el tiempo va a depender solamente de la posición, ¿sí? No va a depender del tiempo. Y entonces las líneas de corriente van a terminar siendo líneas de traza, ¿sí? O sea, si yo tiro humo desde acá
y esta línea de corriente es constante en el tiempo y no cambia, entonces todas las partículas de humo que yo tire se van a ir moviendo por esta línea de corriente, no se pueden escapar. ¿Bien? Porque tienen que moverse con la velocidad en cada punto, y la velocidad en cada punto de la línea de corriente es tangente a la línea de corriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si esta línea de corriente si el campo de velocidades no es estacionario, si fuese variable en el tiempo? Entonces, digamos que esta línea de corriente negra es la inicial, y después de cierto tiempo, la línea de corriente se cambió a esta verde, ¿sí? La misma línea de corriente que estaba acá se deformó y se fue para allá arriba, porque cambió el campo de velocidades. Entonces, una partícula, ahora con rojo, que comienza su movimiento con la línea de corriente negra, se va a mover por esa línea de corriente negra, más o menos, hasta que a medida que va pasando el tiempo se va a terminar moviendo la línea verde, ¿sí? Fíjense que la roja no es ni la negra ni la verde. O sea, la línea de trayectoria, porque acá analicé una sola partícula, ¿bien? No es ninguna de las dos líneas de corriente, ¿sí? Menos si considero distintas trayectorias. Es como que me van a salir otra partícula azul, sale del mismo lugar pero un tiempo después, entonces supongamos que ya sale con la línea verde y se va moviendo, ¿sí? En función de cómo cambia el campo. Entonces, para hacer un resumen de lo que se tiene que llevar de líneas de corriente, de trayectoria y de traza. Línea de corriente. Dado un tiempo determinado, es la línea tangente al campo de velocidades en todos los puntos del espacio, ¿sí? Es esta de acá. Línea de traza es el conjunto de todos los puntos del espacio que tienen trazador. Cuando yo saco una foto, todos los puntitos que están coloreados con mi humo, mi tinta y demás, ¿sí? Y la línea de trayectoria, que era algo que ya habíamos visto en la perspectiva lagrangiana, son todos los puntos del espacio que ocupa una determinada partícula de fluido, ¿no? Vuelvo acá, supongo que tengo una partícula roja y una azul, tengo dos líneas de trayectoria distintas, ¿bien? Entonces, el caso en el cual esas tres, la de corriente, la de trayectoria y la de traza, son iguales, como algo parecido acá, es en el caso estacionario. ¿Sí? Y bueno, ¿esto por qué es importante saberlo o entenderlo o analizarlo? Porque justamente uno en el experimento, cuando está ahí viendo la celda de Hill y yo, algo como esto que tengo acá, justamente lo que estoy viendo es una foto y las líneas de traza en ese momento, ¿sí? Ahora, si no llegué al estado estacionario, esas líneas de traza no son ni líneas de corriente ni líneas de trayectoria, ¿sí? Y esto les va a servir mucho en el laboratorio 1. Son los conceptos de cinemática que ya habíamos visto. Sí. ¿Podría decirse que las líneas de traza quedan definidas por el objeto que es rodeado por el fluido? Sí, esa es una pregunta muy buena. Damián, bárbaro. Bueno, Damián, genial. Las líneas de traza están definidas por el campo de velocidades, ¿no? Y por cómo el campo de velocidades cambia en el tiempo también, por lo que dijimos recién, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Y de qué depende el campo de velocidades? Y de la posición de la posición y del tiempo. De la geometría puede ser un poco. Bien, sí, dependen de la geometría. O sea, el campo de velocidades me dice cómo es la velocidad en el espacio y en el tiempo, ¿sí? El campo de velocidades, de presión. Pero esos salen o mejor dicho, no es que salen sino que nosotros matemáticamente llegamos a un campo de velocidades a partir de resolver ecuaciones diferenciales que van a tener condiciones de contorno que van a estar dadas por la geometría, ¿sí? Entonces, a la pregunta de Damián, ¿la línea de traza depende del cuerpo que yo tengo metido en el flujo? Sí. ¿Por qué? Porque la línea de traza depende del campo de velocidades y el campo de velocidades depende de la geometría del objeto que define las condiciones de contorno. ¿Sí? Está bien.
¿Se entendió, Damián? Sí, sí, perfecto. Y me viene genial lo que dijiste recién, porque aparte vamos a hablar de esto de, para cerrar un poquito, descripción euleriana y lagrangiana. En la perspectiva lagrangiana, cuando hablamos de partículas, podemos definir la aceleración de una partícula, acá está la aceleración de z, es una partícula cualquiera, y hablamos de esta derivada material, ¿sí? Y fíjense que la derivada material, que es la aceleración, la derivada material de la velocidad es la aceleración de la partícula, ¿sí? Ahora yo la puedo escribir en términos de la derecha eulerianos, donde ya las derivadas son parciales respecto del tiempo, esta que está acá, y respecto del espacio, porque esto es un gradiente, ¿sí? Entonces, la variación de velocidad de una partícula, yo la puedo calcular en función de la variación de velocidad del campo de velocidad en el tiempo y también de la variación espacial del campo de velocidad, este gradiente, en función de cómo se esté moviendo la partícula, o sea, la velocidad en las posiciones que asume la partícula z. ¿Bien? ¿Y esto por qué tiene que ver con lo que dijo Damián? Porque Damián dijo, la línea de traza depende de la geometría, porque la geometría afecta el campo de velocidades. Entonces, fíjense cómo acá la aceleración de una partícula y su velocidad y su posición dependen de los campos, del campo de velocidad acá, acá y acá. ¿Sí? O sea, todo está relacionado, todos son formas distintas de describir lo mismo, cómo se mueven los fluidos. ¿Sí? Acá un poquito está de vuelta el paralelo de qué es lo que pasa con la punta de una manguera, donde hacemos el análisis integral, y fíjense que había una velocidad U inlet, una U outlet, o sea que como U outlet es mayor que U inlet, una partícula que se mueva del inlet al outlet, o sea, de la entrada a la salida, tiene que haber acelerado, ¿sí? Porque arranca con una velocidad UI y al final tiene una UO que es más grande. Y esa aceleración la podríamos calcular de esta forma si tuviésemos el campo de velocidades dentro de la manguera, ¿sí? Nosotros en los balances integrales la imponíamos. Decíamos, por balance de masa integral, las velocidades son, no sé, por decir una cosa, 1 y 2, porque suponemos que el área de entrada es 2 veces mayor que el área de salida y los caudales son los mismos, ¿sí? Ahora lo vamos a calcular, ya no vamos más a hacer esa aproximación, porque ¿cómo es la velocidad de una partícula fluida que está justo en la pared de la manguera? 0. ¿Por qué? Y por la capa límite era esta adherencia de... Por la condición de no deslizamiento. ¿Sí? ¿Qué es? La condición de no deslizamiento es una condición de contorno que dice, sobre la pared sólida, la velocidad del sólido y del fluido es la misma, ¿sí? No es necesariamente 0, es la misma, porque si la manguera esta se estuviese moviendo en el aire, si fuese como el señor Burns en el video ese que les mandé, entonces la velocidad de la manguera no es 0, pero el agua tiene la velocidad de la manguera, ¿sí? Seguimos. Entonces, un poquito también para cerrar esto de derivada material, perspectiva lagrangiana y euleriana, y acá está la definición de derivada material. Lo que hicimos para la velocidad, como está acá abajo, lo podemos hacer para cualquier propiedad, ¿no? Fíjense que ahí está Mr. Euler y Mr. Lagrange, ¿sí? Y los dos miden distintas temperaturas, pero no solo distintas temperaturas, sino que miden distintas tasas de cambio de la temperatura, ¿sí? Euler dice, la temperatura está aumentando 2 grados por hora, y Lagrange, que se está moviendo en un río, entonces tiene una cierta velocidad, entonces la variación de temperatura en el tiempo para Lagrange no va a ser solamente la variación de temperatura respecto del tiempo del campo, sino que va a estar afectada por esta velocidad, ¿sí? Y a todo esto que ahora les voy a marcar en verde, a todo esto se le suele llamar aceleración convectiva o tasa de cambio convectiva o advectiva, ¿sí? Porque justamente es cómo cambia una propiedad en un determinado punto material, porque ese punto material se mueve en el tiempo, en el espacio, ¿sí? No, y no pasa solamente con la velocidad, sino que pasa con todas las propiedades phi, temperatura, presión, ¿sí? ¿Dudas?
Profe, antes decían que las líneas de traza dependían del campo de velocidades, pero la línea de corriente también no dependería del campo de velocidades. O sea, todas, digamos, dependerían de alguna u otra forma del campo de velocidades y a su vez de la geometría y de las condiciones de contorno. Exactamente. Todas dependen del campo de velocidades. Fíjense que en las definiciones siempre aparece el campo de velocidades, ¿sí? Dependen de formas distintas. La línea de corriente es tangente en todos los puntos. La línea de trayectoria es todos los puntos que ocupó una partícula, ¿sí? Entonces, son líneas distintas que solamente coinciden para el caso estacionario, ¿sí? Porque todas las definiciones que marcan las dependencias entre la línea y el campo de velocidad van a ser equivalentes solamente cuando este término de acá, la derivada respecto del tiempo del campo de velocidades en realidad, es cero. Si eso es cero, todas las líneas son equivalentes. Y fíjense que todas las tasas de cambio de cualquier partícula van a depender solamente del campo de velocidades, ¿sí? Y del campo, digamos, de temperatura, de presión, de lo que sea. Pero en el caso de las líneas, cada línea depende solo del campo de velocidades. Entonces, para todas las partículas, lo único que va a importar es su posición en el espacio, ¿sí? Porque si estaba en ese lugar del espacio ahora, o dentro de una hora, o hace una hora, no importa, porque en el tiempo el campo de velocidades no cambió. ¿Sí? ¿Franco? Sí, perfecto, se entendió. Bien. ¿Se entendió entonces la diferencia entre lagrangiano y euleriano? Sí, profe, se entiende. Partículas versus campos, ¿sí? Digamos, poder usar en la perspectiva newtoniana a poder resolver ecuaciones diferenciales. Y a ver si ya llegamos, sí, efectivamente, a lo que es balances diferenciales en sí, ¿no? O sea, todo muy lindo esto de la descripción para entender mejor los experimentos y demás, pero yo ahora me voy a enfocar en cómo hago para calcular los campos solución que tienen toda la información, ¿sí? O sea, me están diciendo cómo es el campo de velocidades. Después todo depende de ese campo de velocidades, dijimos recién. Las líneas de corriente, de traza, el esfuerzo de corte viscoso sobre una superficie, que es lo que va a terminar diciéndome cuál es la fuerza neta que el flujo le hace a un cuerpo, por ejemplo, eso va a depender del campo de velocidades, ¿sí? Porque si se acuerdan, la ecuación de Newton para la viscosidad decía que el tau, o sea, el esfuerzo de corte, era igual a la viscosidad mu por la derivada de u respecto de i, ¿sí? Entonces, fíjense, si la mu es constante, lo único que me hace falta es saber u en función de i, o sea, el campo de velocidades, ¿sí? Y si tengo el campo de velocidades para todo el espacio, tengo el esfuerzo de corte para todo el espacio, porque ya dijimos que mu era constante, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que estamos por ver ahora es muy potente, ¿sí? Es lo que nos va a permitir después tener un modelo matemático cuya solución va a ser toda la información que necesitamos para hacer nuestros cálculos de ingeniería. Fuerza sobre cuerpos, pérdida de carga en cañerías, ¿sí? O sea que los balances diferenciales están detrás de todas las aplicaciones que vamos a ver después en la materia. Pero hay un camino para llegar a esas ecuaciones. Esto ya lo vimos en las primeras diapositivas. Uno puede tener una formulación general en la cual dice, bueno, yo sé que físicamente la masa se conserva, ¿sí? Eso a nivel diferencial, ¿qué quiere decir? Bueno, puedo plantear esta ecuación diferencial de que la derivada de la densidad respecto del tiempo más esta divergencia del flujo másico, porque fíjense que acá B es la velocidad, entonces ρ por B es el flujo másico, hago la divergencia de eso, bueno, me tiene que dar cero, ¿sí? Y ya vimos cómo pasar del balance integral, usando el teorema de Reynolds, al balance diferencial. Todo eso ya lo vieron, lo leyeron, lo pueden repasar. Ahora, yo tengo la ecuación de conservación de masa, de conservación de momento, de conservación de energía, ¿sí? No son todas las cosas conocidas. Por ejemplo, yo tengo el campo de densidad, yo sé cómo calcular el campo de densidad. Si me dan esta ecuación solar, no. Y acá tengo dos incógnitas, ¿sí? El campo de densidad y el campo de velocidad, que en realidad no son dos incógnitas, son cuatro. ¿Por qué? Porque la densidad es un campo escalar, pero la velocidad es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, acá tengo una ecuación sola para resolver tres campos. No se puede.
¿sí? ¿Qué pasa? Las ecuaciones de masa, momento y energía están acopladas. O sea, no puede ser que la ecuación de momento actúe de una forma y la de continuidad de una forma distinta, ¿sí? Entonces, están todas acopladas, pero aún así hay cosas que no sé cómo definirlas. O sea, si por ejemplo, este término de acá, ¿quién me puede decir que es este tau IJ? Sería como el tensor de esfuerzo en cada partícula. Perfecto. No es algo. No, decilo. No, está bien. Completa. ¿No era algo relacionado con la viscosidad? Bien, excelente. Bien. O sea, creo que fue Franco el primero que dijo que es el campo de esfuerzos, ¿sí? De corte. Te depende de la viscosidad porque es como, o sea, multiplicar la viscosidad que la tomás constante por cómo varía la velocidad en cada dirección. Por eso te queda un tensor. Bien, exactamente. Ahora vamos a llegar a eso. O sea, la cuestión general, acá habla de formulación general. Entonces yo no sé si el fluido es incompresible, newtoniano o demás. Con estas tres ecuaciones valen para todos los casos, ¿sí? Entonces, este tau IJ puede ser el tensor de esfuerzos de corte por viscosidad en un fluido newtoniano o no. El fluido puede ser viscoplástico, ¿sí? El fluido puede tener una viscosidad que no es uniforme, ¿sí? Entonces, esto, en realidad, a priori yo no lo conozco. Tengo que hacerle alguna otra hipótesis, otra simplificación para poder darle un valor numérico. Y ahí aparecen estas relaciones entre propiedades o estos modelos físicos que tenemos de dos tipos, ¿no? Las ecuaciones constitutivas, acá yo puedo decir ρ igual constante, ¿sí? Entonces ahí tengo una ecuación de estado para mi densidad. También puedo decir que ρ es función de la presión y la temperatura, como en el gas ideal, ¿sí? También necesito una ecuación de estado para la energía interna, esta U sombrero, ¿sí? Y necesito relaciones constitutivas para, por ejemplo, el flujo de calor, en este caso por conducción, ¿sí? Esta es la ley de Fourier. Bien. Recién cuando yo tomo toda esta formulación general y le aplico todas estas relaciones constitutivas y modelos físicos, ahí sí llego a un modelo de flujo que puedo resolver, porque ya conozco las propiedades que afectan estas ecuaciones, estas tres, ¿sí? Y puedo avanzar al paso de resolución numérica que ustedes conocen de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense. Cuando digo que la densidad es constante, la ecuación de continuidad pasa a ser divergencia de velocidad igual a 0, ¿sí? Cuando dicen que el flujo es isotérmico, entonces la temperatura es igual en el espacio, con lo cual esto se va porque es isotérmico. Entonces no me interesa qué pasa con la temperatura, ¿sí? O mejor dicho, ya sé que la temperatura es constante en el espacio, ¿sí? Y entonces sí me queda esta ecuación de arriba, la de continuidad, y me queda la de momento, que es la que nosotros solemos llamar ecuación de Navier-Stokes. Pero fíjense qué pasó acá. Ya no es más un campo de esfuerzo de corte generalizado. Ahora sí, estoy usando la aproximación que dijo Franco de que la viscosidad es constante y el esfuerzo viscoso es mu por el laplaciano de la velocidad, ¿sí? Y ρ ya no es más una incógnita, porque es conocida de la ecuación de estado, ¿sí? Ahora la incógnita que tengo es el campo P. Campo P, ¿bien? Pero fíjense, tengo una ecuación acá y acá tengo tres, porque es una por cada componente de velocidad, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas, las 3 componentes de velocidad y el campo de presión. ¿Bien? Entonces, yo acá tengo pedazos del Engels-Simbala, justamente donde analizamos estas cuestiones, ¿sí? Y acá habla de cómo se deduce la ecuación de continuidad y la ecuación llama de Navier-Stokes, que es la de momento lineal, que son esta y esta, las mismas que teníamos ahí abajo. Y después acá ya el capítulo 9 hablaba de función línea de corriente, ¿sí? O función de corriente psi, no sé si lo llegan a ver acá. Lo tienen en el libro, que fíjense que la relaciona con la velocidad, ¿no? Eso ya lo vamos a retomar al final,
pero se imaginarán que tiene que ver con la línea de corriente que vimos al principio. ¿Sí? Y después esto lo traje a colación porque fíjense que si uno agarra esta ecuación, voy a borrar un poco acá para poder tachar lo que me parece. Vamos a tomar la ecuación de momento lineal, ¿sí? Y le voy a tachar. ¿Qué pasa si el flujo es estacionario? Bueno, si es estacionario, esta derivada no existe, ¿sí? En realidad, acá está expresado de forma lagrangiana, así que mejor me voy a ir a... ok. Sí, si estamos complicados. Vamos a suponer que no solamente es estacionario, sino que además el término convectivo es despreciable porque los términos viscosos son mucho más significativos, ¿sí? O sea, vamos a suponer que este término es el más importante, que no tenemos gravedad, que estamos en caso estacionario, que además de estacionario es... la convección es muy débil, ¿sí? Es muy pobre. Entonces, lo que pasa es que tacho todo esto, ¿sí? Y me termina quedando la ecuación que está acá arriba, que dice que el gradiente de presión es igual a los esfuerzos de corte viscosos, y eso es lo que se llama flujo Stokes, ¿sí? Esta ecuación, entonces, es menos general todavía que las ecuaciones de Navier-Stokes. O sea, las ecuaciones de Navier-Stokes, completitas, sirven para un flujo incompresible newtoniano e isotérmico, vamos a decir, ¿sí? Las ecuaciones de Stokes, estas que están acá, sirven para un fluido que es incompresible, newtoniano, ahora sí, estacionario, porque no hay derivada temporal, encima con convección despreciable, que ya vamos a ver cómo sabemos si es despreciable, ¿sí? O sea, este es un nivel de simplificación mayor que el que tenemos con Navier-Stokes. ¿Se entendió? Sí, la última hipótesis de convención despreciable sería que es isotérmico, ¿no? No, es otra cosa. El isotérmico está bueno que me haya marcado. Esta zona de acá, a ver si puedo poner un rojo. O sea, tiene todas las de Navier-Stokes y aparte que la convección es despreciable y aparte que es estacionario. ¿Okay? Bueno, me pasé a la diapositiva siguiente. A ver, ¿quedaron preguntas de esto? Les dejo... O sea, vamos a hacer un repaso rápido, de vuelta. Básicamente lo que estábamos diciendo es... Yo tengo mis ecuaciones de conservación generales, le agrego con las hipótesis una ecuación de estado y ecuaciones constitutivas y relaciones constitutivas, ¿sí? Las aplico en las ecuaciones generales y obtengo ecuaciones simplificadas que ahora sí se pueden resolver con los parámetros que yo tengo, ¿sí? En este caso, incompresible, newtoniano e isotérmico me lleva a las ecuaciones de Navier-Stokes. La de conservación de masa, que me queda divergencia de velocidad igual a 0, y la de conservación de momento, que son 3 componentes de ecuaciones para la velocidad, ¿sí? Bien. Profe, ahí la última ecuación de energía, habíamos estado hablando algo con Gastón el otro día, que si era isotérmico, directamente yo estaba convencido también de que la ecuación directamente la borrás del mapa, pero lo que me decía Gastón, que después me dejó pensando, pero no terminé de entender bien, era que podía tener intercambio de energía y que sea isotérmico, por ejemplo, si hay un cambio de fase. En ese caso, no creo que ningún ejemplo que nosotros hacemos o damos, usamos la ecuación de energía, como que casi siempre es isotérmico y no la usamos, pero podría pasar que siendo isotérmico, esa parte no terminé de entender, siendo isotérmico sí puede tener que aplicarse igual la ecuación de energía. Bien. En realidad, lo que pasa es que a nosotros no nos interesa qué pasa con la energía. Entonces, no vamos a resolver la ecuación de energía porque con masa y momento nos alcanza para definir presión y las 3 componentes de velocidad, ¿sí? Claro, perfecto.
Pero nosotros suponemos que eso es así porque podría pasar, no me acuerdo quién fue que dijo, que la viscosidad cambie con la temperatura. Entonces, si no es isotérmico, lo que va a pasar es que tengo que saber la distribución de temperatura para saber la distribución de viscosidad, ¿sí? Pero fíjense que ese es un modelo más complejo. Nosotros estamos trabajando con este modelo más simplificado con 4 ecuaciones nomás, ¿sí? Depende de qué problema estemos trabajando, ese modelo va a ser más preciso o menos preciso. Y ahora vamos a tratar un poco ese tema de cómo sabemos si un modelo es preciso o no. ¿Cómo sabemos que la ecuación de Stokes, que era la que estaba acá abajo, puede funcionar? ¿Cómo sabemos si es despreciable la convección? Y para hablar de eso vamos a hablar de números adimensionales y de adimensionalización. Entonces, yo no voy a profundizar en este tema. Está el capítulo 6, creo, de Engels-Simbala, que es muy didáctico, ¿sí? Pero sí vamos a hablar un poquito de semejanza, que aparte tiene que ver con cómo se hacen experimentos, ¿sí? Entonces, ¿algunos saben qué es la semejanza entre dos objetos? ¿Cuándo decimos que dos objetos son semejantes? Cuando hay una relación entre sus magnitudes. No sé. Bien, estamos leyendo ahí relación geométrica. Relación entre longitudes me da semejanza geométrica. Y está bien, o sea, digamos, un cuadrado, por ejemplo, es semejante a otro cuadrado, ¿sí? Puede ser que un cuadrado sea más grande o más chico, pero la relación entre sus lados siempre es igual a 1. Entonces, los cuadrados son entre sí semejantes. Ahora, un cuadrado y un rombo no son semejantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, los ángulos son distintos. Entonces, la relación entre sus ángulos es diferente y, por lo tanto, no tienen semejanza geométrica. Acá dice entre longitudes, pero Franco dijo magnitudes, me parece que es más adecuado, ¿sí? Por ejemplo, si estos dos autos tuviesen una relación longitud-altura igual, pero la forma fuese totalmente diferente, no serían geométricamente semejantes, ¿sí? Ahora, aparte, digamos, por ejemplo, dos rectángulos pueden tener distintas proporciones, largo-alto, entonces no van a ser semejantes, ¿sí? Para que dos objetos tengan semejanza geométrica, tienen que tener las mismas proporciones entre todas sus magnitudes, sus longitudes características, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aparte? Vamos a suponer este caso de los autos, ¿sí? Supongamos ya de entrada que la semejanza geométrica está dada, y entonces el auto en escala, el automodelo, es mucho más chico, es más chico que el auto prototipo, pero conserva las mismas proporciones largo, alto, ancho, la misma forma del paragolpe y demás. Bien. Ahora, ¿qué velocidad tiene que haber en el aire, en el auto prototipo y en el auto a escala para que los dos problemas sean semejantes a nivel cinemático? Todavía no les expliqué qué es semejanza cinemática, así que me van a poder dar alguna respuesta que les parezca intuitiva. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué llamamos semejanza cinemática? Está ahí escrito. A mí se me puede ocurrir, no estoy leyendo, mala mía, pero se me puede ocurrir el tema de los aeromodelos. Si bien se hacen a escala, pero las velocidades no son a escala, no sé cómo explicarlo. No sé si te referís a eso. Sí, me refiero a eso. Y trajiste, no sé si es Damián, creo que está hablando, no los veo, perdón. Sí, Damián. Bien. Justamente esa es la aplicación específica, ¿no? O sea, todos los experimentos que se hacen con modelos a escala tienen que tener en cuenta los 3 tipos de semejanza: geométrica, cinemática y dinámica. Geométrica es que las proporciones de la geometría sean las mismas, ya lo hablamos. Cinemática tiene que ver con que las proporciones no solo entre las longitudes sean las mismas, sino también entre los tiempos característicos, ¿sí? Y ahí hay una cuestión de, entonces, fíjense que el BP arriba no es igual al VM abajo, no dice cuánto es cada uno, pero para ponerlos en términos matemáticos, si la longitud del auto real es 2 metros y la velocidad del aire arriba es 2 metros por segundo, uno podría decir que hay un tiempo característico, ¿sí? Que es longitud dividido velocidad, ¿sí? 2 metros dividido 2 metros por segundo, o sea, 1,
¿sí? O sea, yo voy a escribir TC, tiempo característico, es igual a la longitud sobre la velocidad, ¿sí? Entonces, para que el prototipo y el modelo sean semejantes a nivel cinemático, los tiempos característicos tienen que ser los mismos, ¿sí? Con lo cual, L1 sobre B1 tiene que ser igual a L2 sobre B2. Con lo cual, sí, tiene que tener las mismas proporciones, las velocidades, ¿ok? Para el que haga aeromodelismo, ¿sí? No es trivial cuando las longitudes son, no son solamente el largo, sino que puede tener que ver también el ancho entre las alas, por ejemplo, ¿sí? Y las velocidades no son solamente la que viene de frente, sino que hay, por ejemplo, otra velocidad que es la del avión que viene en caída, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es que los tiempos característicos sean iguales. Sí, también pasa que, por ejemplo, si lo haces, aviones muy específicos, ¿no? Pero si lo haces bien a escala, el aeromodelo no vuela. Entonces hay que hacerle algunas modificaciones. Está muy buena la acotación porque me da pie para la semejanza dinámica. O sea, ¿qué pasa? Eso lo que garantiza en semejanza geométrica y cinemática es que se vea parecido, que el tiempo característico del flujo sea el mismo, ¿sí? Pero no me garantiza que la fuerza de elevación sea suficiente para compensar el peso del modelo. Para eso hace falta semejanza dinámica, ¿sí? O sea, que la relación entre fuerzas sea la misma. En este caso del auto, si esta velocidad en esta geometría de auto me genera una fuerza vertical hacia abajo, que es la mitad del peso del auto, ¿sí? En el caso del modelo tiene que ser la misma proporción. La fuerza vertical, dado por la carga del flujo, tiene que ser la mitad del peso del auto. Pero si yo hice que la longitud sea la mitad, el volumen va a ser la octava parte, ¿sí? Y la velocidad es la mitad. Entonces, ¿cómo voy a hacer para conservar que en algo que tiene un área que es la cuarta parte, porque es longitud al cuadrado, ¿sí? El área es la cuarta parte. El peso es la octava parte, pero la velocidad es la mitad. Entonces, ¿cómo hago para ajustar esas cuatro distintas proporciones que hay, ¿no? Y ahí aparece la necesidad de usar viscosidades y densidades distintas, ¿no? Por eso hay una ρm y una μm, ¿sí? Y todo esto me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Que la cuestión es que cuando trabajamos con grupos adimensionales, ¿sí? Que son números que me caracterizan, por ejemplo, las relaciones entre fuerzas, podemos saber si dos problemas son dinámicamente semejantes o no. ¿Bien? Y entonces vuelvo a lo que decía Damián. El avión yo lo hago a escala, yo lo hago volar a una velocidad proporcional a la que vuela el avión de verdad, entonces es semejante geométrica y cinemáticamente, pero la densidad del aire es la misma y la viscosidad del aire es la misma, ¿sí? Entonces, el modelo va a tener un peso que va a guardar una proporción de 1 a 8, si ponerle que el modelo es la mitad, ¿sí? Pero la fuerza de lift, de elevación, que yo genere, no va a ser proporcional igual que en el avión, porque las densidades son las mismas, ¿sí? Y las fuerzas de elevación, ya lo vamos a ver en el módulo 6, tienen que ver con la velocidad del cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad sería hasta más grande la fuerza de elevación porque, perdón, va a ser la cuarta parte, ¿sí? Porque la velocidad es la mitad. Estoy tirando muchos números en el aire, vamos a tratar de terminar de condensar esta cuestión de adimensionalizar. Entonces, lo que a mí me interesa cuando hago un modelo es que tenga las tres semejanzas, geométrica, cinemática y dinámica. Para lograr la semejanza dinámica, lo que tengo que hacer es analizar lo que se llama un grupo adimensional o un número adimensional que compare fuerzas entre sí. Y ahí aparece, a ver dónde está, esta forma de ver las ecuaciones, ¿sí? Acá habla de el número de Reynolds, por ejemplo, que cuando uno arma las ecuaciones adimensionales, ya vamos a ver cómo se arman, afecta el término viscoso y entonces este número de Reynolds lo que me da es una proporción entre, fíjense, el término convectivo, que no tiene ningún número, y el término viscoso, ¿sí? Si este número de Reynolds fuese muy chiquito, entonces
este coeficiente sería muy grande y por lo tanto todo este término, lo estoy dibujando, o sea, todo el término viscoso va a ser mucho mayor que el término convectivo y ahí lo voy a poder despreciar. Profe, que ahí saque la viscosidad. O sea, eso ahí es donde empecé a tener las dudas, digamos, porque no sabía que todo esto arrancaba en el capítulo 6 y claro, yo empecé a leer el capítulo 10, me encontré con todo esto y no sabía para dónde salir. Después, bueno, me lo pasé y más o menos seguí entendiendo. Pero ahí saca la viscosidad y pone 1 sobre el número de Reynolds. Eso lo hace por todo el análisis que hay en donde agarra las ecuaciones y las hace adimensionales. Exacto, ahí vamos. Buena pregunta. Porque después también aparece el corchete ese ahí con el EU, que no entendía, a veces parecía que era una constante porque como que lo despejaba y a veces no entendía si me estaba dando una unidad o me estaba diciendo que no sé, que era la ecuación de Euler. Bien, entonces ya vamos a llegar. La ecuación de Navier-Stokes es esta primera, ¿sí? Ahora, yo voy a definir variables asterisco, ¿sí? Que van a ser variables adimensionales, o sea, van a ser el campo de velocidad v dividido una velocidad característica, acá le llama u, en el caso del auto sería esta vp, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo divido el campo de velocidades por esa vp, ahora el campo de velocidades, supongamos que iba entre 0 y vp, ahora va a ir entre 0 y 1, ¿sí? Puede ser que haya algún lugar donde la velocidad fuese más grande que vp, entonces ahí va a ser, no sé, digamos 2, 3, lo que sea, pero va a estar en ese rango de orden de magnitud 1, ¿sí? Lo mismo con las longitudes, con las posiciones. R es la posición, R asterisco es la posición adimensional. Lo mismo hacemos con el tiempo. Fíjense que acá aparece U sobre L, ¿sí? Que en realidad dividido L sobre U y L sobre U, como estaba acá, era el tiempo característico, ¿sí? Si yo reemplazo todos los campos por los campos adimensionales multiplicado por las cantidades características, U, L, a ver qué más hay acá, fíjense que acá usa solamente U y L y después aparece ρ con U cuadrado para dimensionalizar la presión, ¿no? La presión y la fuerza, la presión, digamos, dinámica, que es la P sola, y la hidrostática, que es ρ por G por H, ¿sí? Entonces, si yo ese reemplazo en la ecuación de acá arriba, vamos a tomar, por ejemplo, el término este, ¿sí? Perdón, profe, pero U y L, ¿de dónde lo sacás? Porque, o sea, no tenés un ejemplo, no tenés un modelo. O sea, eso es lo que no me termina de cerrar. O sea, ¿de dónde saco esos parámetros si en realidad estoy haciendo un análisis algebraico en una ecuación? Bien, si vos agarrás y haces un análisis algebraico, te da lo mismo resolver la ecuación de arriba con los parámetros como está escrito, ¿sí? Que la ecuación de abajo, pero en lugar de, o sea, te olvidas de los asteriscos y decís, bueno, yo voy a resolver para estos campos, y en lugar de tener todos los parámetros que están acá arriba, tenés solamente este de acá, el rojo, que es igual a 1 sobre el número de Reynolds, ¿sí? Pero vos podés resolver la ecuación de arriba y la de abajo. Si no tenés parámetros físicos, las dos son ecuaciones válidas o no. Yo a esto le pongo... Claro, no, está bien, porque aparece una tabla, pero no tiene nada que ver esa tabla, solamente te dice qué es cada cosa. Perfecto. A ver si puedo moverlo. Ahí está. O sea, a ver, para terminar de hablar de adimensionalización. Entonces, toma la ecuación dimensional, donde cada uno de los parámetros son variables físicas, que tienen una magnitud, ¿sí? Aplico el caso de la dimensionalización, que es esta segunda línea, que es llevar los campos con valores físicos a campos que no tienen, fíjense que no tienen magnitudes, ¿no? El D asterisco no tiene unidades, porque es metro por segundo dividido metro por segundo, ¿sí? El R asterisco tampoco, el T asterisco tampoco, y así. Entonces, todos esos campos adimensionales se van a terminar agrupando en una ecuación que es adimensional, ¿sí? Y los coeficientes que aparezcan en esa ecuación, como esto que está acá, van a ser coeficientes adimensionales, ¿bien? O números adimensionales. En particular, este es el número de Reynolds. El número de Reynolds en realidad es... Y ahí vamos a llegar a la parte de... Reynolds es igual a... Rho por U por L sobre mu.
es lo mismo que está acá abajo, ¿no? Claro, la viscosidad la dividís por todo eso. No, está bien, seguí, que digo que la viscosidad la dividís por todas esas cosas para que te quede dimensional y ahí te queda el 1 sobre R. Exactamente. O sea, de adimensionalizar la ecuación, o sea, de reemplazar todas las D comunes, las P comunes por D asterisco, P asterisco, cancelo todos los términos que son dimensionales, o sea, la ρ tiene unidades, la U tiene unidades, las divido todo por ρ por U cuadrado sobre L, y entonces me queda un solo término que engloba todos los parámetros físicos, densidad, velocidad, longitud, viscosidad, pero es adimensional, es un número adimensional, ¿sí? Y ese número adimensional me da las características de mi problema, ¿no? Y ahora voy a eso, ¿no? Fíjense, otra definición del número de Reynolds es que el número de Reynolds es igual al cociente entre fuerzas de inercia dividido fuerzas viscosas, ¿sí? ¿A qué le suena eso de un cociente de fuerzas? ¿Qué tipo de semejanza? Dinámica. Tal cual. Entonces, dos casos tienen semejanza dinámica si sus números adimensionales que corresponden a cocientes de fuerzas son iguales, ¿sí? El número de Reynolds es 1, que compara fuerzas de inercia con respecto a fuerzas viscosas. Pero después está la tabla de Saguier-Franco, donde aparece, por ejemplo, el número de Froude, que se escribe Fraude. Ese número compara fuerzas inerciales con fuerzas de convección natural, ¿sí? O fuerzas gravitatorias, ¿no? Y si yo tengo un problema donde la gravedad sea relevante, entonces, aparte de que los números de Reynolds sean iguales, los números de Froude también tienen que ser iguales. ¿Se entiende? O sea, comparo los números de Reynolds para ver si es correcto o no el uso de la ecuación. Comparar los números de Reynolds de dos problemas, ¿sí? Porque fíjate que acá no aparece más la ecuación en el número de Reynolds, ¿sí? Lo único que te importa para el número de Reynolds es la densidad, la velocidad, la longitud, la viscosidad. Si vos tenés, vamos a correr esto de acá, los problemas del auto, ¿sí? Van a ser equivalentes, semejantes dinámicamente, solamente si los números de Reynolds son iguales. O sea, el 1, tiene que ser igual al Reynolds 2. Si no, no hay semejanza dinámica, ¿sí? Eso claro, por un comparás lado. entre problemas. Claro, entre problemas. Entonces ahí te das cuenta comparando entre problemas. Pero aparte hay algo más. Si vos, en lugar nos olvidamos de los experimentos y nos volvemos a la matemática, ¿sí? Y tengo acá las ecuaciones. Ahora, vos me decías al principio, Franco, yo resuelvo la ecuación de arriba y tengo un campo de velocidades para un caso determinado, ¿sí? Con su densidad, con su viscosidad y demás. ¿Qué pasa si vos resolvés la ecuación de abajo? ¿Qué tipo de problema estás resolviendo? No sé, más general, como que me serviría para más de un problema. Exactamente, te sirve para todos los problemas donde vos tengas un Reynolds igual a el valor que le pusiste acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos como solución de esa ecuación no vas a tener el campo de velocidades real, vas a tener el de asterisco, ¿sí? Pero no importa, porque vos calculaste el Reynolds con una velocidad U, entonces tenés como solución B asterisco, lo multiplicás por U y te da la B física, ¿sí? Entonces, es una práctica usual resolver las ecuaciones adimensionales para un número de Reynolds dado, al que a mí me interese, ¿sí? Y de esa forma después, con los campos adimensionales, calcular los campos físicos, ¿sí? Del D asterisco saco el B, del T asterisco saco el T, ¿sí? Y así. Puede ser, sí. si el número de Reynolds es 1, entonces significa que las fuerzas viscosas son iguales a las fuerzas inerciales. Puede ser que dé 1 o siempre va a dar para un lado o para el otro. Al margen de que si es muy chico estoy en stock y si es muy grande estoy en el flujo invícido, pero ¿puede dar 1, por ejemplo? Sí, te puede dar cualquier cosa que te permita un cociente de dos números reales, o sea, cualquier número real.
Lo que pasa es que hay que pensar, ¿cuándo me va a dar 0, por ejemplo? Y cuando la velocidad sea 0. Y ahí entonces prácticamente no hay nada, ¿no? No hay flujo. ¿Cuándo me va a dar infinito? Y cuando la velocidad sea infinito. Entonces tampoco, no hay ningún caso que te dé Reynolds 0 y Reynolds infinito, ¿sí? Ahora, Reynolds 1 es un caso particular, pero bueno, puede ser, puede existir, ¿sí? Y vos retomaste lo de flujo de Stokes, y acá se ve clarito, a ver si estamos por acá. Claro, fíjense, si el número de Reynolds es muy grande, lo que les decía antes, si el número de Reynolds es muy grande, entonces las fuerzas inerciales son mucho mayores que las viscosas, entonces esto casi tiende a 0, este término se va, ¿sí? Si el número de Reynolds es muy grande, la ecuación que me queda es la de Euler, porque vamos a suponer que el número de Strúhal, que es el que está al principio, vale 1, y el de Euler también. ¿Sí? Si esos dos coeficientes valen 1, no me importa si valen exactamente 1, no importa, la ecuación que me queda es la ecuación de Euler. ¿Sí? No hay término viscoso. Eso si el Reynolds es infinito. ¿Bien? Es un caso ideal. Ahora, si el Reynolds es muy chiquito, casi 0, entonces lo que termina siendo despreciable, ¿qué es? Lo escribo acá para... La parte... o sea, la parte de lo que te queda ahí a la derecha sería la parte inercial. La parte inercial, exactamente. Esto, si el Reynolds es grande, perdón, si el Reynolds es chico, a ver si encuentro... Epa. Si el Reynolds se suele escribir menor que 1, entonces esto es despreciable porque este término va a ser mucho mayor. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Profe, entonces la E y la U, esa que está entre paréntesis, es otro coeficiente que me va a dar 1 cuando el número de Reynolds sea muy grande. No sé cuánto me da. Es el número de Euler, es otro... Pero es un valor, digamos. Ese corchete es un valor como el número de Reynolds. O sea, que va a depender de otra cosa, no importa, pero es un valor. Exactamente. Bien, hasta acá todo el repaso teórico, ¿sí? Y ya vimos, ya vieron con Gastón flujo Couette, flujo Poiseuille. Para que no sea demasiado largo, vamos a hacer el corte acá. Les voy a dar 10 minutos. Corto la grabación y después seguimos.